Ser Podcast. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहला ता मैं जा जिते भी दिल मर्जी मैं आले वाले देखा कोई ओते को सी नी सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Ahora lo entiendo todo. Claro, lo del viaje a París y a Francia estaba todo programado para que coincidiera con no sé qué final de no sé qué deporte, ¿no? Que va a ser en París justo cuando tú vas a estar por allí, a lo mejor. No, es horrible. Lo que he hecho es indescriptible. Voy a estar en París a partir del 18, en Normandía, buscando las raíces de mi familia. Vuelvo a París el día anterior de la Champions. No encontraba hotel, al final me acoge una amiga en su casa y me voy el día del partido a Berlín. O sea, que lo veré en Berlín. Pero pues estas cosas se pueden cambiar, ¿no? Sí, lo voy a estudiar. Sí. Sabes que el otro día me encontré con alguien de deportes justo el día después y estaban echándose las manos a la cabeza de lo que cuestan los billetes para ir a París, y porque además en Francia, hombre, yo no sé cuántos fans españoles del Real Madrid irán a París, no sé cuántos caben en el estadio, pero los hoteles ya estaban empezando a pedir auténticas barbaridades. Sí, yo he visto hoteles que pedían incluso 1.000 y pico euros por una noche y otros que te obligaban a estar 2 noches. No, yo voy a seguir mi programa, veré el partido en Berlín, que cambiar las cosas da mala suerte, y espero que vuelva a aparecer la magia, aunque sea lejos del Bernabéu, y el Madrid gane su final. Bueno, no sé de qué me estás hablando, pero vale, te lo compro. Es un deporte que se juega con pelotas más grandes que el tenis. Es un deporte que, como decía, juegan 11 y gana siempre el mismo, ¿no? Eso decía Di Stéfano, esto es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Sí, eso se decía de Federer, es un deporte que juegan 2 y gana Federer. Que no te he dicho que estamos en el Teatro Colón, en A Coruña, hacemos el programa desde aquí, en el Encuentro Mundial de Humorismo, a las 8:50 en punto. Abrimos las puertas para hacer el programa con todos los que han reservado entradas, y si quedan asientos libres, una vez que entre la gente, abriremos la puerta para quienes sin entrada también se han acercado a ver este programa. Hay muchísimo por delante, así que arrancamos. Venga. Chamale molubalayono Mesiganna ne mesiti takilni Tu yani faniya takilni Yani goya takilni Nekanuleko Kele yarabini sheriko. Muchas veces hemos comentado en este espacio que la actualidad informativa no nos deja ver otros sucesos que ocurren en muchos lugares del mundo, y una vez más la tragedia ucraniana nos impide prestar atención a otros rincones donde también hay noticias que en muchos casos son noticias preocupantes. Este es un lugar al que de cuando en cuando prestamos atención y que a ti te interesa especialmente. Es el caso de Mali, en África. ¿Qué sucede allí, Ramón? Sí, nos critican mucho porque enfocamos en Ucrania, pero aquí llevamos 10 años hablando de conflictos que nadie habla, o sea que nosotros esa medalla no la podemos poner. En Mali está ocurriendo que el gobierno de Mali, que es una junta militar que dio golpe de Estado en el 21, ha cancelado la cooperación militar con Francia y ha expulsado a France 24 horas. Ahí se ve la mano rusa, que está ahí. Mali es un país que está luchando contra el yihadismo, hay tropas españolas, es un país en que la Unión Europea ha invertido mucho dinero para ayudar a luchar contra el integrismo y contra la inmigración ilegal, pero ese dinero en realidad es falso, porque se lo damos para que nos compren cosas de seguridad a nosotros mismos. France 24, que es un canal de información, y en determinados lugares como este es seguramente su principal fuente de información. Es un gran canal de información. Sí, de hecho nuestra compañera Sara Morris, nuestra colaboradora, trabaja para France 24, golpe de Estado en 2021, auge de yihadismo, censura informativa. El día 27 de abril el gobierno decidió suspender definitivamente esas emisiones, además mercenarios rusos haciéndose con muchas zonas del país.
Sí, ocurre también en República Centroafricana, a diferencia de China, que China busca acuerdos comerciales. En Rusia, aparte de interés por las materias primas, el uranio y otras cosas, tiene intereses militares. Saludamos a José Naranjo, que es colaborador del País en África Occidental, reside en Senegal desde 2011 y nos atiende desde allí, desde Dakar. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por lo último, José. Aprovechándose de ese desapego de África hacia Occidente, Rusia se hace cada vez más fuerte en Mali, como decíamos, ¿no? Sí, en realidad en todo el continente, ¿no? Rusia desde hace ya más de una década ha iniciado una auténtica ofensiva, ¿no? Comercial, pero también geopolítica, ¿no? Extendiendo su presencia en África, pues sobre todo, bueno, como decía Ramón, ¿no? Está el tema de las materias primas, los minerales, etcétera, pero también, bueno, pues le interesa invertir en energía, hidrocarburos, exportación de cereales. Y luego, un dato clave es que Rusia es el principal exportador de armas al continente, ¿no? Y ahí también la presencia de mercenarios como con Wagner, como decía Ramón, ¿no? En República Centroafricana, ahora en Mali, y está muy muy presente. Ahí hay una auténtica pelea con China, con Estados Unidos, con otras grandes potencias, Turquía, Marruecos, pero Rusia está pisando fuerte, ¿no? Sí, no que signifique mucho, porque todos sabemos lo que significa la Asamblea General de Naciones Unidas, pero un tercio de los países africanos no votaron contra la invasión de Ucrania el día 2 de marzo, ¿no? Eso también significa que Rusia está ahí. Sí, bueno, África ha tenido, los países africanos han mantenido casi siempre una posición de neutralidad, ¿no? En los grandes temas internacionales, en los que además hay potencias que están en el Consejo de Seguridad, como en este caso Rusia, Estados Unidos, etcétera, que están enfrentadas, ¿no? Digamos que África opta por el pragmatismo, pero ha sido muy significativo, ¿no? En esta votación de condena a la invasión de Ucrania, que ha generado un gran consenso, ¿no? Internacional, que ver cómo al menos un tercio de los países africanos se abstenían, yo creo que deja entrever cómo Rusia está moviendo sus piezas y ese peso, ¿no? Específico que Rusia ha adquirido en el continente africano. Pese a la presencia militar francesa, española, aparte del dinero de la Unión Europea, aparte de la presencia en rusa, no se está ganando la batalla al islamismo, ¿no? Al yihadismo. En absoluto. De hecho, yo creo que de alguna manera se está perdiendo, porque cuando hace 10 años, yo recuerdo, ¿no?, de estar en Mali en el año 2013, cuando empezó la intervención militar francesa, ¿no?, y el yihadismo estaba pues reducido en el norte de este país, ¿no? Hoy, en la actualidad, estamos hablando de 2/3 partes de Mali, más Burkina Faso, más Níger, el norte de Benín, el norte de Costa de Marfil. En fin, la situación es muy preocupante. 3 millones de desplazados, 25.000 muertos en 10 años. Entonces, esa sensación de que Francia ha sido incapaz de frenar el yihadismo ha contribuido a que haya una enorme hostilidad también en las opiniones públicas de la zona, ¿no?, contra Francia, porque la gente se pregunta, bueno, si con todo el poderío militar francés no han sido capaces de ponerle freno, ¿qué han estado haciendo aquí, no? Y eso, bueno, pues ha hecho que se mire hacia Rusia como un nuevo socio militar, para que ya sabemos que Rusia no mira demasiado el tema de los derechos humanos, ¿no? Y está habiendo masacres terribles en este momento en Mali, ¿no? Se puede hacer quizá un paralelismo con el indigenismo, ¿no?, en Latinoamérica. ¿Hay una antipatía contra Occidente por el pasado colonial? Sí, claro, o sea, yo creo que ese lastre está ahí, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, que estamos hablando de siglos de esclavitud, luego colonialismo, y en la actualidad, pues gobiernos africanos que no controlan sus propios recursos, que están en manos de grandes empresas multinacionales, y muchas de ellas son europeas, ¿no? Digamos que ese tufillo todavía colonial que persiste, la gente, pues bueno, pues la gente lo sabe, es consciente, y hay un enorme rechazo, hay una ola de sentimiento, en concreto en la región donde yo estoy aquí, es sentimiento antifrancés, que fue la gran potencia colonial, ¿no? Y sin embargo, frente a eso, Rusia, pues, digamos que todavía perdura esa especie de nostalgia de la Unión Soviética, que hay que recordar que la Unión Soviética fue muy importante para muchos países africanos. Un montón de ingenieros, arquitectos, economistas se formaron en Moscú, y la Unión Soviética fue muy importante, apoyó mucho a los países africanos, y yo creo que se percibe con una cierta nostalgia, ¿no? Entonces ahora mismo está esa situación. Por un lado, rechazo
a las expotencias coloniales y por otro la percepción de Rusia como un posible socio preferente. Hablabas de cierta rivalidad entre Rusia y China, aunque en el fondo buscan lo mismo, pero la aproximación a los problemas es muy distinta. Sí, o sea, ya comentaba, ¿no? Yo creo que Rusia se ha volcado claramente en el tema armamentístico. La gran empresa rusa, ¿no?, de exportación de armas está muy presente, y también en la extracción de minerales, ¿no?, oro, diamantes, manganeso, platino, en países como Angola, Guinea, etcétera. China, sin embargo, que también le interesa el tema de los minerales, pero lo vemos muy metido en el tema de la construcción, de infraestructura, sobre todo, ¿no? Carreteras, grandes centros culturales, edificios administrativos, etcétera, ¿no? Digamos que hay una estrategia, ambos quieren hacerse fuertes y estar presentes en el continente, pero tienen estrategias que no son exactamente la misma, ¿no? Pero no es solo Rusia y China, te digo que Turquía, por ejemplo, en la sombra, o Marruecos, ¿no?, que es un país que cada vez está más presente en el África subsahariana, están jugando también su papel y desplazando de alguna manera a esas expotencias coloniales que antes, hace 20 años o 30, tenían todo el peso, ¿no?, de la presencia internacional. Mira, y volviendo a lo que hablábamos al principio, Pepe, en Mali, que poco se ha hablado de la masacre que ocurrió en Moura en marzo. Sí. El ejército, que ayudado por mercenarios rusos, además asesinó a 300 civiles. Pero claro, como fue en Mali, pues apenas hablamos de ello, ¿no? Claro, ¿no? La sensación que uno tiene desde aquí, ¿no?, es de una cierta frustración, ¿no? Porque son temas terribles. La masacre de Moura, digamos que es el hecho más destacado y más grave, sin duda, ¿no?, con la muerte de unos 300 civiles, fue a finales de marzo de este año, ¿no?, hace apenas un mes. Pero ha habido otras, ¿no?, recientemente en Gozi, también en la zona de Yavali. Está el ejército ruso, los mercenarios rusos han entrado pues a saco, como se dice, ¿no?, en colaboración con el ejército de Mali, y no tienen ningún miramiento, ¿no? Entran en los pueblos, en mercados, disparando contra población civil, torturas, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, y ha quedado todo muy opacado por la coincidencia con la guerra de Ucrania o la masacre de Bucha, ¿no? Y la verdad que uno desde aquí pues siente un poco esa frustración de no poder hacer llegar la dimensión de lo que está ocurriendo, ¿no? José Naranjo, que es colaborador del país en África Occidental, nos ha atendido desde Dakar, desde Senegal. Gracias, José, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego. Oye, qué lujo poder charlar con alguien como Pepe, ¿eh? Sí, sabe mucho, lleva muchos años ahí, está muy implicado en todos los asuntos de inmigración. Las palabras más repetidas en los medios de comunicación esta semana seguramente han sido espionaje y Pegasus, ¿no? Tu teléfono, por cierto, está ahí encima a mí no me gusta cuando quedo con alguien y pone el teléfono encima de la mesa. No, así nos oyen mejor. Pues sí. Te pones en el pantalón, luego vete tú a saber lo que escuchan. Esto decía Forges en los chistes, ¿no? El comisario Morales, siempre está al teléfono, siempre está escuchando, ¿no?, en algún momento. Si te asomas a la página web de NSO Group, que es la empresa creadora de Pegasus, llama la atención por varios motivos. Es un diseño muy cuidado, ¿no?, con frases como desarrollando tecnología para prevenir el terror y tal, o los delitos. No hay una dirección postal, no hay un número de teléfono a los que poder dirigirse. Por supuesto, Beatriz escribió un par de emails a los dos únicos buzones que aparecen. No han contestado. Si quisiéramos comprar Pegasus nosotros, creo que sería bastante complicado, o a lo mejor es que están muy ocupados. Bueno, si es una empresa que se dedica a actividades secretas que lindan en lo delictivo, depende de qué país, obviamente no contestan los correos, y si contestan no dirán absolutamente nada. Más allá de todo lo que se está comentando sobre el software, creo que también sería interesante saber por qué se fabrica, dónde se fabrica, qué vinculación tiene esa empresa, el grupo NSO, con el gobierno de Israel, a qué tipo de países se vende, quién controla esa información, en qué servidores está. Son preguntas complicadas a las que el periodista y corresponsal del Diario Público en Jerusalén, Eugenio García Gascón, puede aportar seguramente alguna respuesta. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Y gracias por estar un ratito con nosotros. Oye, Pegasus es la punta del iceberg de la política exterior de Israel. ¿En realidad es una herramienta de su Ministerio de Exteriores? Bueno,
Es una herramienta del Ministerio de Exteriores desde poco después o incluso desde su fundación en el año 2010, hace 12 años, que la fundaron tres amigos que contrataron a muchos mucho personal, a cientos de personas, una gran parte de las cuales eran ex militares de los servicios de inteligencia militar y trabajaban para el Mossad, otros, y desde entonces pues ya vemos que hay una vinculación con el Estado, con el Ministerio de Defensa, con los servicios de inteligencia, y esos programas como Pegasus pues vienen precisamente de los servicios de inteligencia militares, que los habían descubierto hace tiempo. Estos los desarrollan siempre en estrecho contacto con el ejército y el Mossad, y bueno, es natural que haya una vinculación entre esa empresa y el gobierno de Israel. Además, esa empresa no puede vender los productos que fabrica sin una autorización expresa del Ministerio de Defensa, es decir, del gobierno, puesto que el gobierno israelí considera que programas como Pegasus es un programa, es un arma, y por tanto necesita una autorización especial del gobierno para venderse. Sobre el lugar en el que se fabrica este edificio del que hablábamos, esta central en la que creo que han trabajado además técnicos informáticos procedentes de los principales fabricantes de teléfonos. Bueno, ellos tienen la sede en Ercilia. Ercilia es una localidad que está pegada a Tel Aviv, justo al norte de Tel Aviv, en el mar Mediterráneo. De hecho, es un suburbio de Tel Aviv, un suburbio residencial y de lujo. Ahí está la sede del grupo NSO, que tiene su nombre de los tres fundadores. La NSO son los nombres de los tres fundadores iniciales de la empresa. Y bueno, desde allí trabajan aproximadamente, hace un año trabajaban 750 empleados, o sea que es una empresa bastante grande, y hace 2 años tuvo unas ganancias de 250 millones de dólares, o sea que es una empresa bastante potente. Aparte de vender a gobiernos bajo la autorización del gobierno israelí, gobiernos extranjeros, la utilizará también dentro de casa. Supongo que se utiliza para espiar a los palestinos en los territorios ocupados. Bueno, por supuesto, es evidente que es así, pero esto es una cosa que ya tiene el ejército, esta tecnología, y la utiliza. El NSO ha salido del ejército. El ejército tenía esta tecnología y la utiliza especialmente contra los palestinos, y supongo que también pues incluso en el resto del mundo, para sus intereses propios, ¿no? Los intereses del ejército, del Mossad. Pero claro, fundamentalmente lo primero que viene a la cabeza es que los palestinos están todos muy controlados, y esta tecnología pues está a disposición del gobierno para usarse, y de hecho se usa con regularidad. Hay una unidad militar muy famosa, se llama la unidad 8200, que es una unidad que justamente se dedica a estos menesteres, y de ahí provienen muchos de los ingenieros y de los técnicos del grupo NSO que desarrollan Pegasus, y esa tecnología está en poder de la unidad del ejército, de la unidad 8200, desde hace muchos años. Sí, pero es paradójico, ¿no?, que se considere el software, digamos, como un arma militar, y que detrás, sin embargo, haya también inversionistas estadounidenses. Bueno, la gente va donde huele el dinero. El dinero llama al dinero, y entonces, de todas maneras, los inversores que había recientes, la mayor parte han vendido las acciones que habían comprado a los fundadores del grupo, se las han vuelto a vender recientemente a los fundadores del grupo, en parte, no todas, pero en gran parte. Es decir, bueno, es una empresa que en este sentido es problemática, porque en Estados Unidos la han colocado en una lista con la que no se pueden realizar operaciones por temor a lo que está pasando en otros países. Y de hecho, la compañía, el grupo NSO, tiene prohibido por parte del gobierno israelí espiar a teléfonos americanos. O sea, eso está explícitamente dicho por la compañía, que no pueden espiar a teléfonos americanos. Pero, sin embargo, se sabe
porque se ha publicado, los grandes medios como el Washington Post lo han publicado, que los saudíes, el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí, ha estado espiando a Jeff Bezos, el propietario de Amazon, justamente porque también Bezos es propietario de el Washington Post, y entonces ahí trabajaba el periodista saudí Jamal Khashoggi, sí. y entonces, o sea, a pesar de que tienen la prohibición, cuando exportan, por ejemplo, a Arabia Saudí el programa Pegasus, tienen la prohibición de no intervenir en Estados Unidos, en ese caso concreto se ve que también han intervenido en Estados Unidos. En estas cloacas, fíjate tú del cliente, ¿no? Sí, supongo además que ahora mismo todo el ruido que hay con Pegasus no beneficiará a Pegasus, porque esas empresas se mueven en secretismo. Aquí parece ser que la tecnología también la tiene Marruecos, es decir, los amigos de Israel son los que tienen acceso a esta tecnología y la utilizan a discreción, como parece ser que ha ocurrido en este caso. Sí, y sin olvidarnos de que hubo un tiempo en donde nos escandalizaba que existiera esa tecnología cuando había países en Occidente que conocían de su existencia, ¿no? Como Alemania o Gran Bretaña. Sí, Merkel tuvo su teléfono intervenido. Eugenio. Bueno, sí, los países que, como has mencionado, Marruecos, Arabia Saudí, otros países como los Emiratos, que son muy activos con Israel, la India, Polonia, Hungría, países autoritarios o iliberales, como se les llama ahora, estos países, si buscamos un denominador común, es que no se meten nunca con la ocupación israelí en los territorios palestinos, ¿no? Entonces, esto la prensa israelí ha publicado bastantes veces en varios medios que hay una relación entre la política exterior de Israel y la compañía que fabrica el programa Pegasus, y que, bueno, en estos países que hemos mencionado se puede ver cuál es la intención de Israel, una intención política o diplomática, como dicen en Israel con un eufemismo, para conseguir que estos países pues estén en la órbita de Israel y no se metan las narices en otras cuestiones que no le interesan a Israel. Eugenio García Gascón, gracias por la charla, de nuevo, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos vosotros y a los oyentes. Un abrazo. Eugenio García Gascón, que trabaja para el Diario Público como corresponsal en Jerusalén, el gobierno de Israel, que incumple resoluciones de la ONU, tiene en marcha un programa nuclear sobre el que miente, y encima sabe lo que hay en el teléfono de Pedro Sánchez. Pues sí, es un país ejemplar, que es un país que además ha participado en una operación que es la que está haciendo ahora Rusia en Ucrania, que es deshumanizar al palestino, que el problema es que cuando deshumanizas a tu enemigo, te deshumanizas tú también. Y bien que deberías saberlo. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause I'm in. Bueno, pues en este último tramo, antes de abrir las puertas del teatro, vamos a hablar de unas cosas, de un asunto, Ramón, que a mí personalmente, bueno, a los dos nos indigna. Estamos en 2022 y yo con dos hijas americanas que han vivido allí prácticamente más de media vida, orgullosas de sus derechos. Hablar de esto en este año es algo que duele, ¿no? Que 9 jueces tengan que decidir ahora
el futuro del derecho al aborto en Estados Unidos. La Corte Suprema es el tribunal de mayor rango en el país y tiene en sus manos el poder de derogar una ley que desde 1973 permite abortar a las mujeres que así lo desean, ¿no? Y parece que están decididos a hacerlo. Sí, es una Corte Suprema de 9 miembros, de los cuales 6 son conservadores, 5 de ellos ultraconservadores, 1 conservador y 3 liberales. Los 3 jueces que colocó Trump son los que van a quitar estos derechos, y puede haber más, porque ahora ya el gobernador de Florida, de Texas, ya quiere llevar a la Corte Suprema, si es necesario, la obligatoriedad de la escolarización de los niños gratuita, incluso de los niños inmigrantes. Esa derogación supondría la libertad de los estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres en Estados Unidos. Todos sabemos de qué cojean los estados en función de su localización geográfica, de su historia política, de su republicanismo. Pero bueno, es una filtración a la espera de que llegue el fallo definitivo, y ahora el gobierno pues intenta ver qué vías hay para intentar de alguna manera codificar ese derecho dentro de la propia Constitución, lo cual sería prácticamente imposible. Incorporamos a la conversación a Gabriela Benazar Acosta, que es periodista y portavoz de medios de comunicación latinos de Planned Parenthood, que es una de las redes de clínicas de educación sexual más grandes de Estados Unidos. Yo creo que la más grande. Nos atiende desde Washington, son 6 horas menos, así que se lo agradecemos. Gabriela, buenos días. Hola, buenos días. Gracias Buenos por días. tenerme aquí. La primera pregunta que surge es ¿por qué el derecho al aborto no está recogido ya? Desde 1973 que hay una sentencia. ¿Por qué ningún presidente demócrata se ha puesto manos a la obra cuando había mayorías en el Capitolio para poder incorporarlo a la Constitución? A ver, yo no soy abogada constitucional, pero sí sé que la Constitución de los Estados Unidos se escribió en 1787 y es la misma Constitución que sigue siendo la Carta Magna hoy día. Este documento, por supuesto, no menciona el aborto. Tampoco, por ejemplo, se mencionan a las mujeres, muchísimo menos el derecho al voto de las mujeres en la Constitución original. Y tiene otras cosas bastante problemáticas sobre otros temas, como por ejemplo la esclavitud. Entonces, ¿cómo echa para adelante un país que tiene una Constitución tan vieja? Lo que se ha hecho es enmendar la Constitución, como la enmienda 13, por ejemplo, que abolió la esclavitud. Se enmendó también para que las mujeres tuviesen el derecho al voto eventualmente, prohibir la discriminación en base al sexo de las personas, etcétera, y además a través del precedente judicial. A diferencia de países con sistemas de derecho civil como España y la mayoría de América Latina, Estados Unidos tiene un sistema de derecho anglosajón. Esto implica que las decisiones judiciales se basan en la interpretación de esta Constitución muy vieja y sus enmiendas, que luego se convierten en precedentes judiciales. Estos precedentes otorgan ciertos derechos, como el del matrimonio igualitario en el 2015 y en este caso el del derecho al aborto. Entonces, este sistema implica que ciertos derechos o protecciones no están codificadas en leyes o estatutos, sino protegidos a nivel federal por el precedente judicial de la Corte Suprema. Ahora, la decisión de Roe vs. Wade es la decisión de la Corte Suprema, no es una ley, es una decisión de la Corte Suprema que estableció precedente y señaló que la libertad de una mujer de decidir si se hace o no se hace un aborto antes de la viabilidad está protegido bajo la enmienda 14 de la Constitución en su cláusula sobre debido proceso sustantivo y el derecho a la privacidad. Entonces, es decir, esta decisión declaró que el derecho al aborto es un derecho constitucional porque está protegido por la enmienda 14 de la Constitución. Entonces, nunca hubo esa necesidad o ese ímpetu de codificarlo como lo hay hoy en día, porque estaba protegido por el precedente, estaba protegido por el sistema. Lo que está pasando ahora es que el sistema nos está dando la vuelta y nos está demostrando que el carácter interpretativo del sistema no necesariamente siempre va a proteger nuestros derechos. Claro, pero claro, hablamos de un borrador ahora mismo y de una filtración, por cierto, lo cual también es muy, muy, muy raro en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero si ese borrador se convierte en texto, ¿cuántos estados podrían prohibir el derecho al aborto? Si esta decisión se emite como está en la filtración, 26 estados estarían preparados para moverse muy rápidamente para prohibir o limitar severamente el aborto. Esto significa que 36 millones de mujeres, casi la mitad de las mujeres en todo el país que están en edad reproductiva y más personas que tienen capacidad de gestar, podrían perder muy pronto el acceso al aborto. Estamos en una situación dramática porque esto es una gota más en una tendencia ultraconservadora, ultrarreligiosa, en la que se va a jugar todo en las elecciones de noviembre, porque es la que va a decidir esas elecciones qué tipo de Senado y qué tipo de Cámara de Representantes, que si encima cae en manos de los republicanos, vamos mal, ¿no? Sí, de hecho, del lunes de esta semana, que se siente como si hubiese sido hace 100 años, el Washington Post publicó un reportaje donde descubren que un grupo de activistas antiderecho al aborto ya está
coordinando con un grupo de legisladores del Partido Republicano para, si retoman el Senado en noviembre, en las elecciones de medio término, pasar o intentar aprobar una ley que prohíba el aborto a nivel nacional. Claro, se hace pensar, por ejemplo, que muchos derechos LGTBI pueden estar en el punto de mira ahora, ¿no?, en la siguiente fase. Ese es el problema de meterse con los precedentes establecidos como la decisión de Roe versus Wade. Hay 3 decisiones muy importantes posteriores a la de Roe que se apoyan en el mismo argumento de la protección a la privacidad de la enmienda 14. La de Obergefell versus Hodge del 2015, que reconoció el derecho federal al matrimonio igualitario. Lawrence versus Texas, que reconoció que es ilegal prohibirle a la gente tener sexo con personas de su mismo sexo. Y Griswold versus Connecticut, que reconoció que el derecho a la privacidad marital está por encima de las prohibiciones estatales al acceso a los anticonceptivos. Es decir, que el Estado no te puede prohibir acceder a anticonceptivos según tu estatus marital o no. En la decisión, el borrador de la decisión, el juez Alito dice que el hecho de que él esté considerando que Roe versus Wade no está escrito en la Constitución ni basado en la Constitución y que fue el más decidida, no significa que a otras decisiones se les va a aplicar lo mismo. Sin embargo, menciona estas 3 decisiones como decisiones, ejemplos de decisiones que, según él, han sido, entre comillas, mal tomadas. Pero usted trabaja para Planned Parenthood. Para entender un poco lo que significa el derecho al aborto y cómo representa una auténtica lucha en Estados Unidos, igual convendría recordar a la audiencia española cómo ustedes mismos han sufrido en sus sedes atentados, cómo ha habido incluso asesinatos entre médicos que practicaban el aborto, manifestaciones, cómo se ha acercado a mujeres que iban a esas clínicas, aunque solamente fuera a pedir información. Ha sido una larga historia de lucha, ¿eh? Sí. Los ataques a Planned Parenthood, por ser el principal proveedor de salud sexual y reproductiva del país, no han tenido descanso, al menos en la última década. Desde el año 2008, el esfuerzo, que cuando Obama asumió la presidencia, ganó las elecciones, el esfuerzo para atacar los derechos al aborto y a la salud sexual y reproductiva, porque el aborto es un cuidado de salud que está dentro de este paraguas de servicios que se ofrecen en centros de salud como Planned Parenthood. El esfuerzo ha sido concertado, ha sido por muchos flancos y sí, es la retórica antiaborto, las mentiras sobre lo que realmente es abortar y quiénes abortan y quiénes no, ha tenido consecuencias letales muchas veces. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo Joe Biden? Porque ante el asombro inicial cuando se filtró el borrador, ahora están trabajando contra el reloj para ver cómo pueden contrarrestarlo. El gobierno de Joe Biden, a través del Departamento de Justicia, hizo esfuerzos importantes en impugnar la famosa ley SB8 de Texas. Lo que pasa es que esos esfuerzos la Corte Suprema los truncó. Y sí hay una intención importante de apoyar cualquier iniciativa legislativa por parte del Congreso que codifique las protecciones de Roe versus Wade. Esa iniciativa, que en este momento se llama la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, WIPA por sus siglas en inglés, se votó en febrero de este año, en febrero-marzo. El voto, por supuesto, fracasó en el Senado y va a ser votado la semana que viene. Desde el legislativo, por el tema de la separación de poderes no se puede hacer demasiado, pero el presidente Biden prometió apoyar cualquier iniciativa que codifique y proteja los derechos de las personas en Estados Unidos. Los demócratas dan la sensación que están bastante perdidos, ¿no?, en toda esta ola de los últimos años. Es como que si su misión fue echar a Trump y luego ya no hay misión. ¿Tú crees que esto puede ser un elemento movilizador y, por ejemplo, en Texas, el gobernador de Texas, que son unos ultraconservadores, se juega la gobernaduría? Yo desafortunadamente no tengo la bolita de cristal para ver qué va a pasar de aquí a noviembre, pero sí creo que es importante entender que esto no es solamente sobre el tema del acceso al aborto. El esfuerzo concertado para erosionar derechos no es solamente esto. Hemos visto también cómo se ha erosionado recientemente el derecho al voto en ciertos estados como el estado de Texas. Estamos viendo también cómo el derecho a ciertas cosas que uno considera elementales y básicas y cruciales para la salud de una democracia y para la participación ciudadana, cada vez por aquí y por allá se está erosionando poquito a poquito. Entonces lo que pasa en noviembre no hay forma de saber de qué va a depender, porque los últimos 2 años han sido súper complicados, además han sido años de pandemia, pero sin embargo las personas que sí les preocupa este tema lo harán saber probablemente en la boleta electoral en noviembre. Solo una cosa más que conviene recordar, yo creo, Gabriela, es que limitar el derecho al aborto siempre afecta de manera más severa a las mujeres más desprotegidas, a las que pertenecen a grupos sociales más bajos, habría que decir. Sí, eso es una realidad para todas las prohibiciones al aborto en todos los estados del país. Siempre van a afectar de forma desproporcionada a las personas más vulnerables de nuestras comunidades. En este caso, las mujeres no blancas, que ya en este país tienen
más probabilidades de no tener seguro de salud. Los latinos, por ejemplo, 18% de la población, 35% de las personas que no tienen ningún tipo de cobertura. Tienen más probabilidades también de depender del seguro de Medicaid, que es lo más cercano que tiene este país a sanidad pública, pero varía de estado en estado. Hay estados que son más generosos que otros. Por ejemplo, el estado de Texas suele ser bastante restrictivo con quién puede acceder a estos beneficios. Tienen más probabilidades de tener bajos ingresos, más probabilidades de morir durante el parto, especialmente las mujeres negras y especialmente en estados como Mississippi, Alabama, Luisiana del Sur. Por supuesto, esto afecta muchísimo a las inmigrantes indocumentadas, que si viven en Texas y tienen que salir del estado para acceder al aborto, ¿cómo te desplazas tan lejos sin poner en riesgo tu estatus, tu presencia en el país, por encontrarte con una autoridad inmigratoria? Y también en inmigrantes en general. Yo siempre doy este ejemplo de que una persona con el mismo estatus migratorio, un nivel de ingresos más o menos similar, mismo país de origen, misma edad, en el estado de Nueva York puede acceder a un seguro a través del Obamacare, pero en el estado de Texas no. Entonces, esa desigualdad que ya existe la vamos a ver muy, muy marcada en salud sexual y reproductiva si esta decisión de la Corte Suprema se emite. Gabriela Benazar Acosta, periodista y portavoz de medios de comunicación latinos en Planned Parenthood, nos ha atendido desde Washington. Gracias, Gabriela. Un abrazo y suerte. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracioso que a los políticos más de derechas lo que más les indigna es que haya habido una filtración en el Tribunal Supremo, que era como un organismo inexpugnable, del que nunca salía un documento, ¿no? Yo tengo alguna sospecha. El juez liberal que se va y que le va a sustituir la jueza que tuvo tantos problemas para salir en el Senado, puede ser que venga de su oficina para que crear este debate y abrir alguna posibilidad de que se reforme ese borrador que es terrible. Pero mira, tanto que nos preguntábamos si Trump no sería una anécdota en la historia. Fíjate qué anécdota, el legado que nos va a dejar. No, es la muestra de un cambio que lleva muchos años. Bueno, que estamos en el Teatro Colón, bueno, estoy yo, tú estás en Madrid, en el Teatro Colón, en La Coruña, en un par de minutos abrimos las puertas y hacemos desde aquí el programa en el Encuentro Mundial de Humorismo. Ramón, te veo el domingo que viene. Hasta luego. Pasadlo bien. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.